En un desierto, una zona pues muy árida, unos científicos habían podido atraer como unas nubes para generar lluvia. Porque se está generando un calor focalizado en un punto específico de la ionosfera que va a causar un cambio en el clima o incluso en el movimiento sísmico. Sus científicos se dieron cuenta que estas antenas tenían la capacidad con esas mismas frecuencias como poder enviar señales a la ionosfera, y de esta forma es posible que puedan cambiar el clima. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bueno, Andrés, te comentaba que entre todas las historias de conspiraciones que he escuchado hay una en específico que me ha llamado mucho la atención. Y pues antes de continuar quiero pues dar un saludo de bienvenida a los oyentes y pues a ti, Andrés. Continuando con lo que les estaba mencionando, efectivamente siempre me ha causado la curiosidad el hecho de si es posible poder controlar el clima y si podría tener fines políticos, económicos o incluso pues fines de poder controlar el estado del clima de una forma que altere parte de la forma en la que vivimos. No sé si te parece muy loco esto o pues simplemente son especulaciones de la internet. Hola Mateo y a todos los enigmáticos oyentes. Hasta hace muy poco el tema de el controlar el clima me parecía algo de neta ciencia ficción. Pero a partir de algo que en alguna ocasión empezamos a hablar, me di cuenta que podría ser algo más allá. Y es ahí donde aparece este proyecto del que vamos a estar hablando hoy, que me parece muy pertinente en un momento en el que estamos viviendo, donde nos solemos preguntar sobre los climas tan cambiantes. Y no solo los climas, sino la gran cantidad de actividad sísmica que nos envuelve hoy por hoy. Tal vez en lugares del mundo, hay lugares del mundo donde es muy común la actividad sísmica, pero hay otros donde no. Y en estas épocas donde estamos grabando este episodio, han habido muchos reportes de actividad sísmica, de movimiento telúrgico, que de alguna u otra manera nos pone a pensar, ¿es normal que eso suceda? Sí, Andrés, efectivamente, yo creo que las últimas 2 décadas de este siglo XXI hemos tenido unos cambios muy importantes en el clima, el tema pues del calentamiento global, de la contaminación, del efecto invernadero, y han habido muchas especulaciones acerca del clima, sobre todo pues con la creciente oleada de calor y sequía, pero a veces se ve en algunas partes del mundo que eso sucede mucho, digamos en Bogotá, y es el tema de en las mañanas puede ser muy soleado, pero las tardes suele ser, o las noches, muy frías, incluso puede llover de la nada, y siento que con el tiempo el hombre ya ha tenido la oportunidad de poder de alguna forma crear esto hace muchos años. En un programa que estaba viendo, hablaban de que en un desierto, una zona pues muy árida, unos científicos habían podido atraer como unas nubes para generar lluvia. Te estoy diciendo que eso lo vi como cuando tenía 10 años, pero a lo que voy es que sí han pasado pues ya varios años desde que vi esto, y si en ese entonces digamos que ya podían de alguna forma generar lluvia, pues yo creo que también esa parte de la ciencia ha evolucionado. Y por eso quiero que me cuentes un poco acerca de lo que estábamos hablando al inicio, de un proyecto que es muy famoso, y le vamos a explicar un poco pues a los que nos escuchan. En este caso estamos hablando del proyecto HARP. Personalmente, como te decía, no era algo que estuviera en mi radar hace un tiempo y sí me tomó por sorpresa saber que existía algo de este talante. Cuando hablamos del proyecto HARP, es una sigla que en inglés quiere decir High Frequency Active Auroral Research Program, que en español es Proyecto de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Proyecto generado por la Fuerza Aérea Norteamericana, el cual
busca controlar el clima de una manera muy específica. No es algo paranormal, por así decirlo. Es un tema más de conspiración, se puede decir, pero con ciertas bases que nos pueden a pensar. ¿Nos podrías, por favor, Mateo, aclarar un poco a qué me refiero con este tema de cambiar el clima de una manera muy específica? Sí, Andrés, efectivamente voy a hacer un poco pues de contexto acerca de este proyecto. El proyecto inició después de la Segunda Guerra Mundial y lo que buscaba era poder, digamos que estos dispositivos son unas antenas que emiten unas bajas frecuencias en unos términos de los cuales se puede lograr alcanzar una comunicación a muy bajas profundidades. Es decir, se diseñó para poder enviar comunicación a submarinos que navegaban pues a muy bajas profundidades, ¿sí? Básicamente así, por eso el proyecto nació con esa idea militar, entonces, y efectivamente funcionó o funciona hoy en día. ¿Qué es lo que pasó después de que se termina este conflicto? Pues entre comillas se termina. Digamos que no se sabía bien qué hacer con el proyecto, pero pues sí sus científicos se dieron cuenta que estas antenas tenían la capacidad con esas mismas frecuencias como poder enviar señales a la iosfera o ionosfera, perdón, que es una parte de la atmósfera donde prácticamente se controla el clima que hay pues en el mundo que conocemos. Para ponerlo en unos términos de pronto más sencillos de comprender, por así decirlo, podríamos imaginarnos el tema de varias antenas que son capaces de apuntar a un punto en específico. De esta manera es posible crear estos cambios en el clima o incluso en el movimiento sísmico, porque se está generando un calor focalizado en un punto específico de la ionosfera que va a causar un cambio en el aire y en la misma tierra. Efectivamente, lo que hacen esta serie de antenas es, como lo acabas de mencionar, acumulan pues su energía en un punto específico y de esta forma es posible, es hipotéticamente posible que puedan cambiar el clima. Digamos que esto no se ha comprobado como tal, pero se sabe que es muy posible que sí se pueda lograr hacer cambios en el clima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos que el proyecto, como te había mencionado, llegó a un punto en el que no se sabía qué hacer. Entonces todos estos recursos y digamos que la inversión que hacía la Fuerza Aérea estadounidense trasladaron esto a una universidad en Alaska y hoy en día están allá las 180 antenas que conforman todo el proyecto y se supone que están en un periodo de investigación científica, pero pues a lo que voy es que esto surgió como un proyecto militar. Entonces básicamente pues la mayoría de proyectos militares tienen que ver con el tema de armamento y defensa. Entonces muy posiblemente si se trate de un arma con la cual pues tengan la capacidad de inducir incluso tsunamis, maremotos, sequías y de alguna forma poder desestabilizar un país, porque pues afectarías parte de cómo vive su gente y digamos que el clima es algo que sí o sí afecta a toda una parte de una población. Exactamente. Yo encontré que básicamente este proyecto, en caso de existir y de funcionar como lo estamos nombrando, podría ser catalogado como el arma geofísica más sofisticada creada por el hombre. Hablamos de que estas antenas son capaces de emitir 1.000 millones de watts, que pues estas son las que, como decíamos, atacan la ionosfera. Cuando empezamos a hablar en este capítulo de este tema de controlar el clima, de pronto más de una persona llegó a pensar que de pronto nos podíamos referir a, no sé, al típico chamán que hace su danza para llamar a la lluvia, o, o determinado grupo indígena que le reza al sol, no sé. Pero
en este momento queríamos irnos por un tema más de conspiración y aquí es donde estamos justificando todo este tema. Con 180 antenas que son capaces de producir más de 1.000 millones de watts cada una, es ahí donde nos damos cuenta del poder realmente del humano. Sí, Andrés, como lo mencionas, pues el humano es capaz de crear cosas que científicamente hacen que lo imposible sea posible. En Enigmas Cerrados, hablemos de eso. Antes de continuar, hablando, digamos, de estos mitos o creencias del clima, hay una que escuché hace muy poco, me la dio una amiga. Dice que cuando va a llover, pues hay una forma para que no llueva y es que una persona que sea, esto va a sonar un poco extraño, pero que sea hijo único, tiene que mirar, digamos, que hacia el cielo y soplar. Y de esta forma no va a llover. La verdad, ese fue un día que iba como a llover, yo lo hice y bueno, llovió. Pues yo soy hijo único. Digamos de parte de mi mamá soy hijo único y pues no llovió, pero es como ese tipo de creencias populares sobre quizá cómo alterar el clima. En este caso ya estamos hablando de un dispositivo científico, un arma. ¿Y a qué voy en lo que es posible un arma? Digamos que los rusos, ellos están construyendo una especie de dispositivos de antenas iguales. Ok, sí. Y son mucho más grandes de las que tienen ahorita en el proyecto HARP en Alaska. Y ellos sí han hecho énfasis en que están construyendo un arma. Ellos sí lo dicen. Sí, ellos sí han afirmado que no solo es un dispositivo de análisis científico, sino que va a ser un arma. ¿Y a qué vamos con esto? Que digamos que hoy en día las armas, creemos que las más potentes del mundo son las bombas atómicas y eso ya es del pasado, eso se creó hace más de 50, 60 años, eso ya es del pasado. Hoy en día existen muchas armas que pueden desestabilizar un país y estamos hablando de armas biológicas, puede ser como un COVID, aunque eso puede ser eso es otro tema para otro capítulo. Estamos hablando de armas que pueden alterar el tema electrónico en un campo en específico, de este tipo de armas que alteran la geofísica del clima. Y bueno, digamos que al afirmar que ellos están construyendo un dispositivo similar, entonces podemos de alguna forma afirmar que es muy posible que lo que está haciendo el proyecto HARP sí sea un arma. Algo también que quiero recalcar es que estas antenas están funcionando a su 5% de potencia. Eso es lo que afirman y básicamente pues así es como supuestamente se han alterado ciertos patrones en el clima. Y a veces siento que, esto ya es mi opinión personal, estos cambios que hemos tenido con el clima, no estoy diciendo que sea como parte de que ellos hayan hecho un ataque, pero sí siento que puede ser consecuencia de los experimentos que ellos han hecho con la ionosfera. Me parece también importante resaltar que dentro de las posiciones que tiene la gente sobre este tema, no solo existe la creencia de pues el tema del clima, sino también hay personas que afirman que detrás de esto también existe un proyecto de control mental. Aparte del tema del clima, como lo decía, es posible que ese tema sea cierto, porque como decías, el tema de las armas nucleares es algo que, aunque podría usarse, de pronto es algo que ya queda un poco obsoleto. Exactamente, porque lo de hoy es hacer daño de pronto de una manera más específica, y eso lo veía en un video hace poco, donde hablaban de este tema, poderle generar daño a un cierto grupo de personas en específico puede llegar a ser mucho más catastrófico que generarle todo un daño a una población global. Con eso me refiero a, por ejemplo, eres una persona cualquiera que tiene cierto conflicto con un grupo A, pero a ti solo te interesa hacerle daño a ese grupo A. Con armas de este tipo, como el tema del proyecto HARP, podrías ser capaz de focalizar todo un, no sé, por ejemplo, un tema biológico, como decías, o provocar una gran sequía en sus cultivos de alimentos. Exacto, sí, para atacar precisamente a ese grupo. Entonces ahí nos damos cuenta de realmente la ambición y la idea de poder del ser humano
cómo puede llegar a acabar consigo mismo. Así es, Andrés. Me gustaría también que nuestros oyentes se cuestionen la idea de si es posible que el hombre ya de alguna forma cuente con la capacidad de controlar el clima, porque esto es una capacidad que se ha logrado con los avances científicos, o si tiene alguno de estos mitos sobre el clima, como el que les mencioné de soplar para que no llueva, también que nos lo puedan comentar o nos lo hagan saber, lo podríamos mencionar en un próximo episodio, podría ser interesante, pero sí quiero que se lleven la reflexión de que, pues, digamos que las armas más potentes que hay en el mundo hoy en día no son las bombas atómicas, y hay muchas armas que han evolucionado y hemos creado, y que posiblemente el clima pueda ser una, aunque como digo, mi opinión personal es que estos cambios del clima, más que la contaminación, para mí es que han sido consecuencia de experimentos con este proyecto y quizá con otros. Siento que hay otras naciones que también pues han hecho, digamos, que este tipo de cosas, y lo que vemos hoy en día en el clima es consecuencia de esto. Les recordamos a todos que estamos en todas las redes como Enigmas Soterrados. Ahí, como decía Mateo, pueden dejar sus opiniones. Estaremos muy pendientes de leerlos. También seguimos con nuestros capítulos en YouTube. También ya estamos en Spotify, y ahí pueden repasar los capítulos anteriores y muy pronto empezar a escuchar también estos de esta segunda temporada. No siendo aún más, mis enigmáticos oyentes, estamos a punto de finalizar un nuevo capítulo, no sin antes darle las gracias por habernos escuchado. No olviden comentar nuestros capítulos, y vamos a pasar a la última fase del capítulo, que son las recomendaciones. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Precisamente para hablar de esto, quiero comenzar con un libro que es escrito por Nick Begich y Jim Manning. El primero es un científico, la segunda una periodista, que hacen este libro llamado Angels Don't Play the Harp, o Los Ángeles No Tocan esta arpa, donde se plantean hipótesis sobre este proyecto, como el hecho de que podrían traer peores consecuencias que las pruebas nucleares. Un poco de complemento a lo que estábamos hablando. Por otro lado, también recomiendo la película llamada Holes in Heaven, Harp and Advances in Tesla Technology, de 1998. Este documental examina el proyecto HARP desde la perspectiva crítica, explorando las preocupaciones sobre sus posibles implicaciones en el clima y la geofísica. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Nos estamos oyendo en una próxima edición. Nosotros somos Mateo y Andrés. Buenas noches.